Mi nombre es Carmen Solís. Tengo 59 años. Y durante 24 años creí que era parte de la familia de mi esposo Roberto. Cuando él murió hace 2 meses en un accidente automovilístico, descubrí que para sus hijos yo nunca había sido más que una intrusa que había robado a su padre. Conocí a Roberto cuando él tenía 52 años y yo 35. Él era viudo desde hacía 5 años, con 3 hijos de su primer matrimonio: Daniel de 28, María de 26 y Andrés de 24. Cuando Roberto y yo nos casamos, sus hijos ya eran adultos y vivían independientemente, pero yo siempre traté de ser una madrastra cariñosa y respetuosa. Durante 24 años de matrimonio, Roberto y yo construimos una vida hermosa juntos. Él tenía un negocio próspero de construcción y yo trabajaba como contadora en una empresa mediana. Juntos compramos una casa grande, viajamos por todo México y él me decía constantemente que yo era el amor de su vida y que había sido la mejor decisión casarse conmigo. Los hijos de Roberto siempre fueron cordiales conmigo, pero nunca cálidos. Cuando venían a visitarnos en Navidades o cumpleaños, me saludaban educadamente, aceptaban los regalos que yo les compraba y comían la comida que yo preparaba, pero siempre había una distancia invisible entre nosotros. «Carmen», me decía Roberto cuando yo le comentaba sobre esa frialdad, «ellos necesitan tiempo. Su madre murió cuando eran muy jóvenes, y es natural que les cueste aceptar que yo rehice mi vida». Yo lo entendía y respetaba sus sentimientos. Nunca traté de reemplazar a su madre, nunca exigí que me llamaran mamá y siempre fui cuidadosa de no interferir en la relación que tenían con su padre. Mi papel era ser la esposa de Roberto, no competir por el cariño de sus hijos. Pero gradualmente comencé a notar señales preocupantes. Durante las reuniones familiares, los hijos de Roberto hacían comentarios sutiles sobre la familia original y los tiempos cuando éramos solo nosotros 4. Hablaban de recuerdos de su infancia, como si quisieran excluirme deliberadamente de la conversación. «¿Te acuerdas, papá?», decía Daniel durante las cenas, «cuando mamá hacía esos pasteles de chocolate para nuestros cumpleaños? Esos sí eran pasteles de verdad». Yo preparaba pasteles caseros para todas las celebraciones familiares, pero aparentemente nunca eran de verdad, como los que hacía su madre fallecida. También noté que nunca me incluían en las fotografías familiares importantes. Cuando se tomaban fotos para enviar a parientes lejanos o para conmemorar eventos especiales, siempre encontraban excusas para que yo no apareciera. «Carmen», me decía María, «¿puedes tomar la foto de nosotros 4? Queremos una foto de la familia original para enviársela a la tía Mercedes». La familia original. 24 años de matrimonio. Y yo seguía siendo una extraña que no pertenecía a la familia original. Roberto trabajaba mucho y viajaba frecuentemente por su negocio, así que no siempre se daba cuenta de estos detalles. Cuando yo le mencionaba algunos comentarios hirientes de sus hijos, él los minimizaba. «Carmen», me decía con cariño, «estás siendo muy sensible. Mis hijos te respetan mucho. Solo necesitan más tiempo para adaptarse completamente». ¿Más tiempo? 24 años no habían sido suficientes para que me aceptaran como parte de la familia. Pero lo que más me dolía era que Roberto nunca me defendía públicamente cuando sus hijos me excluían o me trataban como una intrusa. Él prefería mantener la paz familiar en lugar de establecer límites claros con sus hijos sobre cómo debían tratarme. La situación empeoró cuando Roberto comenzó a tener problemas de salud hace 2 años. Desarrolló diabetes y presión alta, y yo me convertí en su cuidadora principal. Manejaba sus medicinas, lo acompañaba a todas las citas médicas, modificaba nuestra dieta para que fuera más saludable y me aseguraba de que siguiera todas las recomendaciones médicas. Durante esos 2 años difíciles, los hijos de Roberto aparecían ocasionalmente para visitar a papá, pero nunca se ofrecían a ayudar con su cuidado. Todo el peso de mantenerlo saludable recaía en mí. «Carmen», me decía Roberto con gratitud, «no sé qué haría sin ti. Eres un ángel». Pero sus hijos veían mi cuidado dedicado como una manera de manipular a su padre. Escuché a María comentarle a Daniel, «¿No te parece que Carmen está siendo demasiado controladora con los medicamentos de papá? Como que quiere parecer indispensable». ¿Controladora? Yo estaba salvando la vida de su padre con mi cuidado constante, y ellos lo interpretaban como manipulación. El accidente de Roberto fue súbito y devastador. Un conductor ebrio se pasó un alto y chocó contra el carro de Roberto cuando él regresaba de una reunión de trabajo. Murió instantáneamente a los 76 años, dejándome completamente destrozada después de 24 años de matrimonio feliz. Los días siguientes al accidente
fueron un torbellino de dolor, funeral y trámites legales. Los hijos de Roberto aparecieron inmediatamente para ayudar con los arreglos, pero desde el primer momento me trataron como si yo fuera una empleada en lugar de la viuda. «Carmen», me dijo Daniel el día después del accidente, «nosotros nos encargamos de los arreglos del funeral. Tú solo necesitas firmar los papeles que te digamos». ¿Firmar los papeles que me dijeran? Roberto era mi esposo, no solo su padre. Yo tenía derecho a participar en todas las decisiones sobre su funeral. Pero el verdadero shock vino una semana después del funeral, cuando el abogado de Roberto citó a toda la familia para la lectura del testamento. Yo asumí que la reunión sería en la oficina del abogado, pero Daniel me informó que sería en la casa que Roberto y yo habíamos compartido durante 24 años. «Carmen», me dijo Daniel por teléfono, «la reunión va a ser mañana a las 3 de la tarde en la casa. El licenciado Martínez va a leer el testamento». Cuando llegué a mi propia casa al día siguiente, encontré a los 3 hijos de Roberto ya instalados en la sala con el abogado, actuando como si fueran los dueños del lugar. «Hola, Carmen», me dijo María fríamente. «El licenciado ya está aquí. ¿Podemos comenzar?» Me senté en mi propio sofá, en mi propia sala, esperando escuchar cuál sería mi futuro después de 24 años de matrimonio. Pero lo que pasó después cambió mi vida para siempre. El licenciado Martínez era un hombre de unos 60 años, que había sido el abogado de Roberto durante más de 20 años. Conocía perfectamente nuestra situación familiar y había ayudado a Roberto a redactar varios testamentos a lo largo de los años. «Buenos días a todos», comenzó el licenciado, abriendo una carpeta llena de documentos. «Lamento mucho la pérdida de Roberto. Era un buen hombre y un cliente muy querido. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el mismo donde Roberto y yo veíamos televisión todas las noches, esperando conocer las disposiciones que mi esposo había hecho para asegurar mi futuro. Antes de comenzar con la lectura formal», continuó el licenciado, «debo decir que Roberto actualizó su testamento hace apenas 6 meses, en enero de este año». ¿6 meses? Roberto nunca me había mencionado que había actualizado su testamento. Me pregunté qué cambios habría hecho. El licenciado comenzó a leer. «Yo, Roberto Herrera Solís, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad». Mientras el abogado leía las formalidades legales, yo notaba las miradas extrañas que intercambiaban Daniel, María y Andrés. Había algo en sus expresiones que me hacía sentir incómoda, como si supieran algo que yo no sabía. «En cuanto a la distribución de mis bienes», continuó el licenciado, «dejo lo siguiente». Mi corazón se aceleró. Este era el momento de saber qué había planeado Roberto para nuestro futuro. «La casa ubicada en Avenida de los Pinos, número 245», leyó el abogado, «donde he vivido con mi esposa Carmen durante los últimos 24 años, la dejo en partes iguales a mis 3 hijos, Daniel, María y Andrés Herrera». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿La casa donde habíamos vivido juntos durante 24 años no era para mí? «El negocio de construcción Herrera y Asociados», continuó el licenciado, «incluyendo todos sus activos, cuentas bancarias y propiedades comerciales, se divide en partes iguales entre mis 3 hijos. Los vehículos, incluyendo la camioneta de trabajo y el automóvil personal, se distribuyen entre mis hijos según ellos decidan». Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. 24 años de matrimonio, y Roberto me había dejado completamente fuera de su testamento. «Las cuentas bancarias personales y de inversión», siguió leyendo el abogado, «se dividen en partes iguales entre Daniel, María y Andrés. Yo había contribuido a esas cuentas bancarias durante años con mi propio trabajo. Habíamos hecho inversiones juntos, habíamos ahorrado juntos, habíamos construido ese patrimonio como pareja. En cuanto a Carmen Solís, finalmente mencionó mi nombre. Por los años de compañía brindados a mi persona, le dejo la cantidad de 100.000 pesos y tiene un periodo de 6 meses para desocupar la casa familiar». «¿100.000 pesos? ¿Después de 24 años de matrimonio? ¿Y 6 meses para desocupar en mi casa?» El silencio en la sala era absoluto. Los hijos de Roberto me miraban con una mezcla de satisfacción y pena fingida. «¿Eso es todo?», «Component placement?», pregunté con voz temblorosa. «Después de 24 años de matrimonio, Roberto me dejó 100.000 pesos y 6 meses para irme de mi casa». El licenciado se veía incómodo. «Señora Carmen, debo decir que este testamento me sorprendió a mí también. Roberto siempre había hablado muy bien de usted en las reuniones anteriores». Daniel se aclaró la garganta. «Licenciado, ¿podríamos tener un momento a solas con Carmen? Hay algunas cosas que necesitamos aclarar».
Por supuesto, respondió el abogado. Los dejo solos para que hablen. El licenciado acababa de salir, cuando Daniel se dirigió a mí, con una expresión que jamás había visto en su rostro. Carmen, me dijo con frialdad, necesitamos que salgas de esta reunión. Lo que vamos a discutir ahora es asunto de familia, no para ti. ¿Cómo que no para mí?, le pregunté con incredulidad. Yo soy la viuda de Roberto, soy su esposa. Su esposa, me corrigió María. Pero nunca fuiste realmente parte de esta familia. Esto es sobre la herencia familiar, y tú ya escuchaste lo que te corresponde. Carmen, intervino Andrés, papá fue muy generoso contigo. Te dio 100.000 pesos y 6 meses gratis en la casa. Eso es más de lo que muchas viudas reciben. ¿Viudas? Swing, exclamé con indignación. Yo no soy la viuda de Roberto. Fui su esposa durante 24 años. Sí, dijo Daniel con desprecio. 24 años robándole el tiempo que podría haber pasado con su familia real. Yo era su familia real. Component placement, grité, perdiendo finalmente la compostura. No, me respondió María firmemente. Tú eras su segunda opción después de que nuestra madre murió, pero nosotros siempre fuimos su familia verdadera. Daniel se acercó a mí y me puso la mano en el hombro de manera condescendiente. Carmen, me dijo, agradecemos que hayas cuidado a papá en sus últimos años, pero ahora es tiempo de que la familia real tome el control de los asuntos familiares. ¿La familia real? ¿Component placement? Le pregunté con lágrimas de rabia en los ojos. Sí, confirmó Andrés. Los hijos de sangre, la familia original, los que compartimos su apellido desde el nacimiento. María se dirigió hacia la puerta. Carmen, me dijo, te pedimos amablemente que te retires para que podamos discutir en privado cómo vamos a manejar la propiedad familiar. ¿Que me retire? Drenia, pregunté con incredulidad. ¿De mi propia casa? Esta ya no es tu casa, me respondió Daniel con frialdad. Ahora es nuestra casa. Tú tienes 6 meses para encontrar otro lugar donde vivir. En ese momento, entendí que los tres habían estado planeando este momento durante años. El testamento había sido una trampa cuidadosamente orquestada para expulsarme de la familia y quedarse con todo el patrimonio que Roberto y yo habíamos construido juntos. Está bien, les dije, limpiándome las lágrimas y dirigiéndome hacia la puerta. Me voy de esta reunión como me piden, pero van a lamentar el día que decidieron que Carmen Solís no era familia. Salí en mi propia casa, con la dignidad que me quedaba, pero con el corazón destrozado y una determinación férrea. Los hijos de Roberto iban a aprender que subestimar a la viuda había sido el error más caro de sus vidas. Los días siguientes a la humillación en la reunión del testamento fueron los más dolorosos de mi vida. No solo había perdido al amor de mi vida, sino que había descubierto que su familia me veía como una intrusa que finalmente había sido expulsada. Pero el dolor pronto se convirtió en determinación. Durante mis 24 años de matrimonio con Roberto, yo había sido su confidente en todos los asuntos de negocios. Conocía cada aspecto de sus finanzas, sus propiedades, sus inversiones y sus tratos comerciales. Los hijos de Roberto habían cometido un error fatal. Subestimaron cuánto sabía yo sobre el imperio que su padre había construido. Lo primero que hice fue contactar a mi propio abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado mis asuntos personales durante años. Carmen, me dijo el licenciado, después de revisar el testamento. Esto me parece muy extraño. Roberto siempre había hablado de ti como su esposa querida. ¿Estás segura de que él redactó este testamento voluntariamente? ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Quiero decir que un testamento que deja completamente desprotegida a la esposa, después de 24 años de matrimonio, puede ser impugnado legalmente. En México, las esposas tienen derechos hereditarios que no pueden ser simplemente ignorados. El licenciado me explicó que, según la ley mexicana, yo tenía derecho a por lo menos el 25% de los bienes matrimoniales, sin importar lo que dijera el testamento. Además, continuó, si puedes demostrar que Roberto fue influenciado indebidamente por sus hijos para cambiar el testamento, podemos impugnarlo completamente. Esa información me dio esperanza, pero yo quería algo más que mis derechos legales básicos. Quería justicia completa. Durante los siguientes días, comencé a revisar meticulosamente todos los documentos financieros que tenía en casa. Roberto siempre había sido muy organizado, y yo tenía copias de contratos, facturas, estados de cuenta y correspondencia comercial de los últimos 10 años. Lo que descubrí me llenó de una furia que no había sentido jamás en mi vida. Primero, encontré evidencia de que Daniel había estado presionando a Roberto para cambiar el testamento durante los últimos 2 años. Había copias de correos electrónicos
donde Daniel le escribía a su padre: «Papá, necesitas proteger el patrimonio familiar. Carmen no es sangre de nuestra sangre». Segundo, descubrí que María había estado manejando algunas cuentas bancarias de Roberto sin mi conocimiento, transfiriendo dinero a sus propias cuentas durante los últimos 6 meses. Pero lo más revelador fue encontrar una carpeta escondida en el escritorio de Roberto que contenía información que cambiaba todo. Roberto había estado investigando un fraude masivo en su empresa de construcción. Según los documentos, alguien había estado desviando dinero de los proyectos, usando proveedores falsos y cobrando por trabajos que nunca se realizaron. Roberto había contratado a un auditor forense para investigar el fraude, y había descubierto que el responsable era Daniel. Daniel ha estado en la empresa durante más de 2 años. Decía una nota escrita de puño y letra por Roberto. Ha desviado más de 800.000 pesos usando facturas falsas y proveedores inexistentes. Tengo todas las pruebas. Pero eso no era todo. Roberto había descubierto que María también estaba involucrada, ayudando a Daniel a lavar el dinero robado a través de inversiones inmobiliarias falsas. María está ayudando a Daniel a esconder el dinero, continuaba la nota de Roberto. Han comprado propiedades con dinero robado de la empresa y las han puesto a nombre de empresas fantasma. Pero la información más devastadora estaba en la última página de los documentos. Roberto había planeado desheredar completamente a Daniel y María por el fraude y dejar todo su patrimonio a mí y a Andrés. He decidido dejar toda mi herencia a Carmen y Andrés, escribía Roberto. Carmen, porque ha sido mi compañera leal durante 24 años, y Andrés, porque es el único de mis hijos que no ha participado en el robo de mi empresa. Entonces, ¿por qué el testamento final me había dejado casi sin nada? Seguí investigando y encontré la respuesta en una conversación grabada en el teléfono de Roberto. Durante sus últimos meses de vida, Roberto había comenzado a grabar conversaciones importantes para protegerse legalmente. En la grabación, escuché la voz de Daniel amenazando a Roberto. «Papá, si no cambias ese testamento, vamos a demostrar que Carmen te está manipulando para robarse nuestra herencia familiar. Tenemos testigos que dirán que ella controla tus medicinas y que te está afectando mentalmente». «Daniel», respondía Roberto con voz cansada, «Carmen no me está manipulando. Ella me cuida porque me ama». «Papá», intervino la voz de María, «si no cambias el testamento, vamos a pelear en los tribunales y vamos a destruir la reputación de Carmen públicamente. Diremos que es una cazafortunas que se aprovechó de tu vejez». En la grabación se escuchaba claramente cómo los hijos de Roberto lo estaban chantajeando emocionalmente para que cambiara el testamento. «Está bien», decía finalmente Roberto, con voz derrotada. «Cambiaré el testamento, pero quiero que sepan que esto me rompe el corazón». Tenía todas las pruebas que necesitaba: fraude empresarial, chantaje emocional y manipulación de un hombre enfermo para cambiar su testamento. Pero yo no quería simplemente impugnar el testamento. Quería que Daniel y María pagaran por todos sus crímenes: el fraude a la empresa, el chantaje a su padre y la humillación que me habían causado. Esa noche, mientras revisaba toda la evidencia que había recopilado, decidí que la guerra apenas comenzaba. Los hijos de Roberto iban a aprender que expulsar a Carmen Solís de la familia había sido la peor decisión de sus vidas. Con toda la evidencia que había recopilado, desarrollé un plan que no solo me daría justicia, sino que destruiría completamente a Daniel y María mientras protegía a tu Andrés, quien aparentemente era inocente del fraude. Primero, contacté al auditor forense que Roberto había contratado antes de morir. El contador Morales tenía información detallada sobre el fraude que Daniel y María habían estado cometiendo. «Señora Carmen», me dijo el contador después de revisar mis documentos, «su esposo me contrató para investigar irregularidades en la empresa. Lo que encontramos era evidencia suficiente para mandar a Daniel a la cárcel por varios años». «¿Por qué Roberto no actuó antes de morir?», le pregunté. «Según Roberto», me explicó el contador, «quería confrontar a Daniel privadamente primero. Era su hijo y esperaba que confesara y devolviera el dinero voluntariamente. Pero Daniel nunca confesó. En lugar de eso, chantajeó a su padre moribundo para cambiar el testamento. Segundo, contacté a Andrés por separado. De los 3 hijos, él había sido el menos hostil conmigo durante los años. Y según los documentos de Roberto, no había participado en el fraude. «Andrés», le dije durante una llamada telefónica, «necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Es sobre tu padre y tus hermanos». «¿Qué pasa, Carmen?», me preguntó con curiosidad.
Prefiero hablar en persona, le dije. ¿Puedes venir a tomar café conmigo mañana? Cuando Andrés llegó al café, se veía nervioso. Carmen, me dijo, si esto es sobre la herencia, yo no tuve nada que ver con las decisiones de papá. Andrés, le respondí, mostrándole algunos de los documentos que había encontrado. Tu padre descubrió que Daniel y María han estado robando dinero de la empresa familiar durante años. Andrés se puso pálido mientras revisaba la evidencia. ¿Qué es esto?, Drenia preguntó con shock. Le mostré las facturas falsas, los proveedores inexistentes, las transferencias bancarias irregulares y toda la evidencia del fraude. Andrés, le expliqué, tu padre cambió el testamento porque Daniel y María lo chantajearon. Tengo grabaciones donde lo amenazan con destruir mi reputación si no los hacía herederos únicos. No puedo creer esto, murmuró Andrés, revisando documento tras documento. Tu padre originalmente había planeado desheredarte a Daniel y María por el fraude, continué. Iba a dejar todo a ti y a mí porque éramos los únicos inocentes. Andrés comenzó a llorar. Carmen, me dijo, yo no sabía nada de esto. Siempre pensé que Daniel y María solo tenían resentimiento hacia ti, pero no sabía que eran criminales. Andrés, le dije, tengo un plan para hacer justicia, pero necesito tu ayuda. Le expliqué mi estrategia. Íbamos a exponer públicamente el fraude de Daniel y María, impugnar el testamento fraudulento y asegurarnos de que enfrentaran consecuencias legales por sus crímenes. Pero Carmen, me preguntó Andrés, ¿qué gano yo ayudándote? Si impugnamos el testamento, yo también pierdo mi herencia. Andrés, le respondí, si seguimos con el testamento actual, Daniel y María van a ser arrestados por fraude en cuanto presente esta evidencia a las autoridades. Cuando eso pase, todos los bienes heredados van a ser embargados como producto de actividades criminales. Andrés entendió inmediatamente. Si Daniel y María iban a la cárcel, él perdería su herencia de todas formas. Además, le agregué, si me ayudas a hacer justicia, yo estoy dispuesta a compartir mi herencia legítima contigo. Tu padre quería que ambos fuéramos herederos, y yo voy a respetar esa voluntad. Andrés aceptó colaborar conmigo. Tenía el aliado perfecto, un hijo legítimo que podía confirmar que sus hermanos eran criminales. Tercero, contacté a un periodista de investigación del periódico local. La historia de fraude familiar y chantaje a un moribundo era exactamente el tipo de escándalo que los medios adoraban cubrir. «Señora Carmen», me dijo el periodista después de revisar toda la evidencia, «esta es una historia increíble. ¿Está dispuesta a que publiquemos todo con nombres reales?» «Por supuesto», le respondí. «Quiero que toda la ciudad sepa qué tipo de personas son Daniel y María Herrera». Finalmente, coordiné con mi abogado para presentar simultáneamente 3 acciones legales: impugnación del testamento por coacción, denuncia penal por fraude empresarial y demanda civil por daños y perjuicios. «Carmen», me dijo el licenciado Ramírez, «con toda esta evidencia, no solo vas a recuperar tu herencia legítima, sino que Daniel y María van a enfrentar cargos criminales muy serios». El día elegido para ejecutar mi plan fue exactamente un mes después de la humillante reunión, donde me habían expulsado por no ser familia. Daniel y María habían organizado una celebración en el restaurante más caro de la ciudad para celebrar la memoria de papá y presumir su nueva riqueza frente a sus amigos y familiares. Pero esa celebración se iba a convertir en la pesadilla más grande de sus vidas. La noche de la celebración en memoria de Roberto llegó con una ironía perfecta. Daniel y María habían invitado a más de 50 personas al restaurante más exclusivo de la ciudad para presumir su herencia y su nueva posición como cabezas de la familia Herrera. Yo llegué exactamente a las 8 de la noche, acompañada por Andrés y mi abogado. Cuando Daniel me vio entrar, su rostro se transformó en una expresión de pánico. «¿Qué está haciendo ella aquí?», le murmuró a María, quien inmediatamente se acercó a nosotros. «Carmen», me dijo María con falsa cortesía, «qué sorpresa verte, pero esta es una celebración familiar privada». «María», le respondí con una sonrisa serena, «tienes razón, es una celebración familiar, y como yo fui la esposa de Roberto durante 24 años, definitivamente soy familia». «Ya hablamos de esto», intervino Daniel acercándose. «Carmen, por favor, no hagas una escena. Respeta la memoria de papá». «Daniel», le dije con voz clara para que varios invitados escucharan, «yo estoy aquí precisamente para respetar la memoria de Roberto. De hecho, tengo algunas cosas muy importantes que compartir sobre tu padre». Me dirigí al centro del salón
donde estaba el micrófono que habían preparado para los discursos. «Disculpen», dije con voz fuerte, «me gustaría decir unas palabras sobre mi esposo Roberto». Daniel intentó detenerme, pero Andrés lo bloqueó. «Déjala hablar», le dijo Andrés a su hermano. «Carmen tiene derecho a honrar la memoria de papá». «Queridos amigos y familiares», comencé, viendo las caras atentas de más de 50 personas. Durante 24 años, tuve el privilegio de ser la esposa de Roberto Herrera. Él era un hombre honorable, trabajador y honesto. Desafortunadamente, no todos sus hijos heredaron esas cualidades. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Daniel y María se veían desesperados. «Esta noche», continué, «vengo a revelar la verdad sobre cómo murió Roberto, con el corazón roto porque sus propios hijos lo estaban robando y chantajeando». Saqué la carpeta con toda la evidencia. Durante los últimos 2 años, Daniel Herrera ha estado robando dinero de la empresa familiar. Ha usado proveedores falsos, facturas fraudulentas y ha desviado más de 800.000 pesos para uso personal. El silencio en el salón era absoluto. Daniel intentó tomar el micrófono, pero mi abogado se lo impidió. Además, continué, María Herrera ha estado ayudando a lavar este dinero robado a través de inversiones inmobiliarias falsas. Ambos son criminales que robaron a su propio padre. Mostré las facturas falsas y los documentos bancarios. Pero lo peor de todo es que cuando Roberto descubrió el fraude, Daniel y María lo chantajearon para que cambiara su testamento. Tengo grabaciones donde amenazan a su padre moribundo. Reproduje parte de la grabación donde se escuchaba claramente a Daniel amenazando a Roberto. Los gasps de horror llenaron el salón. El testamento que dejó Roberto fue producto de coacción y chantaje, expliqué. Su voluntad real era dejarme su herencia a mí y a Andrés, los únicos que no lo estábamos robando. En ese momento, entraron al restaurante 3 agentes de la policía que habían estado esperando mi señal. «Daniel Herrera y María Herrera», anunció el detective principal. «Están bajo arresto por los cargos de fraude empresarial, lavado de dinero y coacción contra persona vulnerable». El caos se desató en el restaurante. Los invitados gritaban, algunos tomaban fotografías, y Daniel y María intentaron escapar por diferentes salidas, pero los policías los detuvieron rápidamente. «Esto es una trampa», gritó Daniel mientras le ponían las esposas. «Carmen nos está tendiendo una trampa». «Daniel», le respondí con voz firme, «la única trampa aquí son las facturas falsas que usaste para robar el dinero de tu padre». María lloró histéricamente mientras la arrestaban. «Andrés», le gritó a su hermano, «ayúdanos, somos familia». Andrés se acercó a María con lágrimas en los ojos. «María», le dijo, «ustedes robaron a nuestro padre. Ustedes lo chantajearon en su lecho de muerte. Ya no son mi familia». Mientras se llevaban a Daniel y María esposados, me dirigí nuevamente a los invitados conmocionados. «Queridos amigos», les dije, «lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero Roberto merecía que la verdad saliera a la luz. Él era un hombre bueno que fue traicionado por sus propios hijos». El periodista de investigación que había invitado discretamente comenzó a tomar fotografías y a hacer entrevistas. La historia estaría en primera plana al día siguiente. Los meses siguientes fueron de justicia completa. Daniel fue sentenciado a 6 años de prisión por fraude empresarial y lavado de dinero. María recibió 4 años por complicidad. Ambos tuvieron que devolver todo el dinero robado, más intereses y multas. Pero mi venganza no se limitó a lo legal. La historia del fraude y el chantaje se volvió viral en todos los medios locales. La reputación de Daniel y María quedó destruida para siempre. Sus amigos los abandonaron, perdieron sus trabajos y se convirtieron en el escándalo más comentado de la ciudad. El testamento fraudulento fue anulado completamente. Como Roberto había planeado originalmente, Andrés y yo heredamos todo: la casa, la empresa, las cuentas bancarias y las propiedades. Andrés resultó ser un socio honesto y leal, y juntos reconstruimos la empresa que Roberto había creado con tanto esfuerzo. Pero la satisfacción más grande vino 6 meses después, cuando recibí una carta de Daniel desde la prisión. «Carmen», escribía con letra temblorosa, «me doy cuenta de que cometimos un error terrible. Papá te amaba de verdad, y tú eras parte de la familia. Te pido perdón por todo lo que te hicimos pasar. Perdón por haberte dicho que no eras familia», continuaba la carta. «Perdón por humillarte en la reunión del testamento. Perdón por robarte a papá durante sus últimos años». Pero ya era demasiado tarde. Daniel y María habían mostrado su verdadero carácter cuando pensaron que tenían todo el poder. Habían revelado que para ellos yo nunca había sido familia, solo una intrusa,
que finalmente habían logrado expulsar. Además, terminaba la carta de Daniel, ahora entiendo que tú fuiste la única que realmente amó a papá sin interés. Nosotros solo queríamos su dinero. Nunca respondí esa carta. No había nada que decir. Hoy, 2 años después de la muerte de Roberto, vivo en la misma casa que compartimos durante 24 años. Andrés viene a visitarme regularmente con su familia y me trata con el respeto y cariño que sus hermanos nunca me dieron. La empresa Herrera y Asociados es más próspera que nunca. Hemos donado dinero a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso familiar y hemos establecido un fondo en memoria de Roberto para ayudar a viudas que han sido estafadas por sus familias. Daniel y María perdieron absolutamente todo: su libertad, su dinero, su reputación y su familia. Cuando salgan de la cárcel, no tendrán nada excepto la vergüenza de haber traicionado a su propio padre. Mi nombre es Carmen Solís de Herrera. Tengo 61 años y aprendí que cuando alguien te dice que no eres familia, te están dando el regalo más valioso, la libertad de demostrarles quién eres realmente. Durante 24 años, traté de ganarme el amor de los hijos de Roberto, siendo respetuosa, generosa y paciente. Pero cuando me expulsaron de la familia, en el momento más vulnerable de mi vida, descubrieron que Carmen Solís no necesitaba su aceptación para ser poderosa. La lección más importante que enseñé es que las familias verdaderas se basan en amor, respeto y lealtad, no en la sangre. Daniel y María compartían la sangre de Roberto, pero yo compartía su corazón. Y al final, el corazón siempre vence a la sangre. Esta es mi historia de una mujer que fue rechazada por no ser familia, pero que demostró ser más fuerte que todos los familiares de sangre juntos. Una historia que demuestra que subestimar a una viuda inteligente puede ser el error más caro que una familia cometa en su vida. Y lo más importante, demuestra que cuando alguien te excluye de su círculo, a veces es porque tienes demasiado poder y ellos tienen demasiado miedo de reconocerlo.